Ok, listo chicos. Empezamos con la clase de esta semana y el día de hoy nos toca ver nutrición en pacientes diabéticos, ¿no? Hoy en la clase, como parte del objetivo, es conocer un poquito acerca de estas herramientas nutricionales que permiten al paciente diabético de alguna manera recuperar o mantener un equilibrio en cuanto a su alimentación y la enfermedad. En definitiva, vamos a conocer ciertas estrategias que se utilizan y a la vez pues vamos a aprender un poquito más acerca de esta enfermedad. Primero empezando diciendo que la diabetes se puede definir como un desorden, ¿no? Es un desorden metabólico y que además es crónico, que se caracteriza por hiperglicemias crónicas también, que van a ser consecuencia de qué? De la alteración, ya sea en la secreción o la acción de la insulina, que va a afectar el metabolismo de nuestros macronutrientes, en especial de nuestros carbohidratos, ¿no? Es una enfermedad que afecta no solamente como patología directa, sino que puede afectar otros órganos añadidos, como por ejemplo la visión, los riñones, el corazón, los vasos sanguíneos, y esto genera que sea un paciente vulnerable. Entonces vamos a empezar clasificando, conociendo los criterios de diagnóstico, y para esto tenemos en primer lugar a la prediabetes. Sé que es habitual muchas veces escuchar que algunos clínicos mencionan que no existe el término de prediabetes, pero hace varios años ya hemos visto que esta clasificación viene siendo parte de alguna manera, de los apartados dedicados a los síndromes específicos de diabetes. Es más, las guías los consideran. La Asociación Americana de Diabetes quizás es una de las entidades que pone en pie de alguna manera todas las nuevas innovaciones que podamos hablar para pacientes diabéticos, sigue considerándola dentro de su clasificación. Y es que en la prediabetes hay una brecha en la cual el paciente puede llegar a regular y no desencadenar en diabetes en sí, ¿no? Aquí estamos hablando que sí, va a haber una fase de alteración de la homeostasis hacia la diabetes, donde abarca tanto el AGA, que es la alteración de la glucosa en ayunas, como el ATG, que es la alteración de la tolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, cuando esto se altera, se dice que el paciente tiene prediabetes, ¿no? Y aquí estamos hablando de que el paciente también aumenta su riesgo en cuanto al desarrollo de la patología en sí llamada diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ahora, dentro de la clasificación, estos pacientes pueden tener un AGA entre 100 a 125 miligramos por decilitro y un ATG entre 140 a 199. Lo que es cierto es que en esta etapa es la etapa de la brecha, en donde se puede trabajar mediante estrategias como la reducción de ingesta energética o la pérdida de peso y el aumento de la actividad física para poder empezar a reducir estos riesgos. Ahora, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico para un paciente con prediabetes? Básicamente son tres, los cuales podríamos nosotros considerar. El primero es la glucosa en ayuno, que tendría que salir entre 100 a 125 miligramos por decilitro, y ya podría ser un criterio diagnóstico para prediabetes. La glucosa plasmática a las 2 horas, que podría salir entre 140 y 199 miligramos por decilitro, luego durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa, o también la hemoglobina glucosilada, que tendría que salir entre 5.7 a 6.4%. Ahora, también nosotros podríamos de manera intencional ver ciertos criterios que nos podrían ayudar a evaluar a pacientes que puedan padecer más riesgo de desarrollar prediabetes, ¿no? Y dentro de estos están a paciente adulto con mayor índice de masa corporal, mayor o igual a 25 en este caso, y si fueran en pacientes asiáticos, mayor o igual a 23. Pero que además no basta que el paciente tenga sobrepeso o más, sino que además tiene que tener ciertos factores de riesgo adicionales para poder tener un criterio de reevaluación constante. El primer criterio es la actividad física, ¿no? Un paciente que no hace actividad física aumenta su riesgo del desarrollo de prediabetes. Un familiar de primer grado con diabetes, la raza y la etnia, pues la literatura dice que también generan un riesgo elevado. Las mujeres que hayan concebido recién nacidos con un peso mayor a 4 kilos o que hayan sido diagnosticadas con diabetes gestacional durante este tiempo también. Que el paciente sufra de hipertensión, aún esté medicado y en un tratamiento que mantenga la presión estable, igual es un factor de riesgo. Un HDL menor a 35 miligramos por decilitro o triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. Mujeres que padezcan síndrome de ovario poliquístico y otras condiciones que pueden estar asociadas a la insulina, como la obesidad en sí o la acantosis nigricans, que ya es un signo que nos refleja en el cuerpo que hay cierta intolerancia a la glucosa.
y también una historia de enfermedad cardiovascular. Estos son criterios que además del sobrepeso debería tener el paciente para poder tenerlo como un factor de riesgo. También la edad es otro factor que hay que tomar en cuenta. Todo paciente mayor a 45 años se debería realizar o deberíamos nosotros como profesionales de salud realizar intencionalmente una evaluación que nos permita identificar si el paciente está o no con prediabetes o qué criterios está teniendo en cuenta para el desarrollo de este, ¿no? Y si las pruebas están normales en un paciente, tendrán que ser revaluadas cada 3 años luego de los 45 años. Y en pacientes donde sí se ha visto riesgo o donde sí están en una brecha de prediabetes, tienen que ser evaluados cada año. Entonces son criterios que tenemos que tomar en cuenta como profesionales de salud, sobre todo de manera preventiva, que es donde tenemos esta brecha importante en donde podríamos prevenir al paciente de desarrollar esta patología crónica, ¿no? Entonces lo que buscamos en prediabetes son estrategias de prevención, estrategias de cambios, ¿verdad? Pero ¿qué es la diabetes en sí? Bueno, habíamos dicho que era un síndrome metabólico, un desorden de metabólico crónico, en realidad es una enfermedad que se caracteriza específicamente por la concentración anormalmente alta de la glucosa en sangre. Aquí estamos hablando que hay una carencia o una mala utilización de la insulina, ¿no? Que es esta hormona que lo produce nuestro páncreas, que lo que va a hacer como función es transformar la glucosa de los alimentos que comemos en energía. Es decir, es normal que la glucosa esté en sangre, pero esta glucosa en sangre tiene que ingresar a nuestras células para energizarlas y así poder movilizarnos y cumplir con todo el proceso metabólico. Lo que pasa aquí en la diabetes es que esto no sucede. La glucosa se mantiene en sangre y esto genera toda una serie de desencadenantes que conllevan al paciente a tener complicaciones futuras, ¿no? Dentro de los criterios de diagnóstico es importante mencionar que la diabetes puede ser diagnosticada con base a niveles de glucosa en plasma, ¿no? Ya sea a través de una prueba rápida de glucosa en plasma o una prueba de glucosa en plasma de 2 horas, ¿no? En este caso, si es glucosa en ayuno, por ejemplo, va a ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ya estamos como criterio de diagnóstico para diabetes. O la glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también ya estamos considerando como criterio de diabetes. La hemoglobina glicosilada, por ejemplo, que sea mayor o igual a 6,5%, también ya estamos considerando como un criterio de diagnóstico de diabetes. O ciertos pacientes que también hayan podido tener síntomas clásicos de hiperglicemias o crisis hiperglucémicas con una glucosa al azar de 200 miligramos por decilitro, ya podríamos estar considerando al paciente como un criterio de diagnóstico para diabetes, ¿no? También el ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, nos ofrece una herramienta que es un cribado en sí, que puede ser utilizada por los mismos pacientes para ver si se encuentran en riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y esta herramienta está elaborada con 7 preguntitas sencillitas, las cuales van a ir dando un puntaje y al finalizar el cuestionario nuestro paciente tiene una puntuación, o sea, si tuviera una puntuación mayor o igual a 5, pues en este caso tendría que ser reevaluado por el médico con estos criterios bioquímicos. ¿Por qué es importante usar estos cribados? Definitivamente, uno, porque el paciente es consciente de cuáles son sus criterios de riesgo, ¿no? Cuáles son sus factores de riesgo que podrían ayudarlo a desencadenar esta patología. Y esto permite que el paciente, al ser consciente, de alguna manera acepte con una mejor amplitud ciertos cambios o condiciones que el profesional de salud tiene preparados o que aconseja para él, ¿no? Entonces, dentro de un paciente con diabetes en sí, ya lo que buscamos es que una mejora en la alimentación. Y dentro de los objetivos de esta dieta, de una buena alimentación en el paciente, va a cumplir estos 5 objetivos importantes. Primero, mantener los niveles de glucosa normales. Es parte del objetivo y es una manera de poder asegurarnos que la dieta está yendo de manera adecuada. Mantener un peso adecuado, prevenir y enlentecer las complicaciones. Recordemos de que la diabetes puede afectar diferentes órganos y por lo tanto generar comorbilidades. Alcanzar y mantener los niveles de lípidos y presión arterial dentro de lo normal y por supuesto mejorar la calidad de vida, ¿no? Y dentro de los valores que nos permiten medir o monitorizar esos objetivos en la dieta es el control de la glicemia, ¿no? Tenemos que controlar constantemente al paciente y esto nos puede ayudar a reducir complicaciones a través de neuropatías, problemas renales, complicaciones en los vasos, a nivel de ojo, catarata, ceguera o incidencia de infartos, ¿no? Entonces, controlar el nivel de azúcar es importante. Y controlar la presión también, porque eso nos va a poder ayudar a identificar factores de riesgo en cuanto a la incidencia de enfermedades cardíacas, ¿no? Que podría desarrollar el paciente. Ahora,
La alimentación de un paciente diabético es importante mencionar que hay ciertos controles en varios macronutrientes, ¿no? Pero dentro del macronutriente de control importante es el carbohidrato, porque los estudios indican que tanto la cantidad como el tipo de carbohidrato en los alimentos tienen un efecto en el nivel de glucosa en sangre. Y es por eso que nos abocamos a estudiar mucho el tema de los carbohidratos en estos pacientes y también poder modular y trabajar estrategias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el requerimiento de energía de un paciente? En realidad, sea diabético o no diabético, el requerimiento de energía va a depender de su estado nutricional. Si es que se encuentra en un estado nutricional normal, con sobrepeso, obesidad o bajo peso, ustedes ya saben definitivamente sacar a través de una manera personalizada, con Mifflin o factor de actividad, este, pero también existen fórmulas rápidas que nos permiten identificar de acuerdo al objetivo nutricional. Si está normal, va a mantener el peso entre 30 y 35 kilocalorías por kilo al día. Si está con sobrepeso, hay que bajar de peso. La recomendación es de 25 a 30 kilocalorías por día. Si está con obesidad, también el objetivo es bajar de peso, que podría también ser entre 20 y 25 kilocalorías por día. Y si el paciente está con bajo peso, es aumentar de peso, ¿no? Que llegue a un peso dentro del rango normal. Y la recomendación sería entre 35 a 40 kilocalorías por día. Entonces, el requerimiento de energía sigue siendo el mismo, sea diabético o no diabético. Sin embargo, el tipo o la forma que el paciente va a empezar a consumir sus alimentos, ahí radica realmente el cambio, ¿no? En cuanto a una persona no diabética, porque estamos viendo que este macro, que es carbohidrato, va a interferir directamente con la enfermedad. También es importante mencionar que al inicio del diagnóstico de la enfermedad, el paciente pasa por un proceso de adaptación, un proceso en donde se vuelve consciente de la enfermedad y consciente que es una enfermedad crónica. Por lo tanto, los cambios que vienen al inicio serán quizá no intencionales, pero a la larga tienen que ser como responsabilidad propia del paciente. Es por eso que al inicio de un paciente diabético va a pasar la clásica consulta nutricional, en donde se le va a indicar qué comer, cómo comer, en qué porciones comer de lunes a domingo, en los horarios determinados. Y es que esto permite al paciente generar hábitos alimentarios en base a la repetición constante de ciertos patrones o conductas alimentarias. Y esto va a tener que pasar. Esto va a tener que pasar sobre todo en pacientes que no llegan a aceptar su enfermedad de una manera consciente y responsable. Cuando ya el paciente pasa esta brecha de adaptación, esta brecha en donde realmente está asimilando que es una enfermedad, porque en muchos casos no lo sienten, ¿no? Al inicio del diagnóstico no sienten grandes cambios, todavía no se afecta ningún órgano, entonces el paciente siente que no tiene nada. Cuando pasamos esta brecha, existen de alguna manera estrategias que permiten al paciente empoderarse de su alimentación y tomar conciencia y también decisión de lo que consume. Y estas son las herramientas que les voy a enseñar a ustedes para que conozcan, ¿no? Porque el paciente no siempre va a depender del nutricionista que le diga qué comer de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, en un menú determinado. Va a llegar un punto donde el paciente tiene que aprender a comer y es aquí donde vamos a enseñarles un poquito. La primera opción es la planificación usando conteo de carbohidratos. No sé si alguna vez han escuchado este término de contar carbohidratos, pero se trabaja en pacientes diabéticos, en donde lo que se busca es planificar las comidas que tienen como objetivo el control glucémico, teniendo en cuenta el aporte de carbohidratos y en muchos casos la dosis de insulina si es que el paciente fue insulino dependiente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que el paciente muchas veces viene una dieta de prohibiciones y cuando hablamos del conteo de carbohidratos, no es que tampoco la brecha se abra a libre demanda, pero sí abre la posibilidad de que el paciente pueda empezar a elegir qué tipos de alimentos consumir y ajustarse a su plan de alimentación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de contar los carbohidratos? Permite mayor libertad en las comidas, ayuda a mantener los niveles de glucemia en sangre normales, permite mayor flexibilidad en la vida social y permite el uso adecuado de la dosis de insulina para cada comida en caso el paciente sea insulina dependiente. Pero ¿qué requisitos debe tener el paciente para poder instaurar el conteo de carbohidratos? Uno, ser disciplinado y responsable, ¿no? Y esto se da cuando el paciente es consciente de su enfermedad. Estar motivado para mejorar el tratamiento, estar comprometido para poder mantener este tipo de método en el transcurso de su vida, capacidad para realizar sumas y restas. El paciente tiene que saber sumar y restar
dominar esta parte para poder realmente llegar a cubrir o trabajarlo. Realizar y registrar el automonitoreo de las glicemias y las comidas diarias, definitivamente, porque acá estamos hablando que esto nos permite medir el impacto, ¿no?, de la dieta. Entonces, eso es importante considerar. También familiarizarse con el uso de las medidas caseras, ¿no? También porque esto va a permitir que el paciente pueda de alguna manera conocer y trabajar, sobre todo a nivel de industrias alimentarias o a través de servicio de comidas, ¿no? Creo que levantaron la mano. Vanessa. Doctora, sí, disculpe, buenas tardes. No logré pasar la asistencia. Ahorita no vamos a ver eso, Vanessa. Escríbeme por favor al chat. Ya, Entonces, gracias. ahora, ¿cuáles son los niveles de aprendizaje? Los niveles de aprendizaje en el paciente que es diabético, ¿no?, van a pasar de acuerdo a conforme el paciente también vaya teniendo responsabilidad en cuanto a su alimentación. El nivel 1, que es el básico, enseña a utilizar las listas de alimentos, leer etiquetas y conocer el tamaño de porciones. Al nivel 2, que es un nivel intermedio, el paciente va a tener que aprender a identificar los patrones de respuesta de glucosa en sangre según alimentación y ejercicio, sobre todo si es insulina dependiente. Y nivel 3, conteo avanzado, que es cuando ya el paciente puede determinar la cantidad de insulina a administrar en función a los carbohidratos que se desea ingerir utilizando relación insulina-carbohidratos, ¿no? Entonces estamos hablando de niveles, también va a depender de qué tipo de diabetes tenga, ¿no? Definitivamente si es diabetes mellitus tipo 1, en donde es insulina dependiente, estamos hablando que hay un mayor, de alguna manera, control, porque va a ser en base a la insulina el poder modificar los alimentos, a diferencia del diabetes mellitus tipo 2, en donde todavía podemos medir directamente con alimentos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué alimentos contienen carbohidratos? Eso es un poquito para recordar porque ustedes eso ya lo saben, ¿no? Los alimentos que tienen carbohidratos son los cereales y harinas, los tubérculos, las frutas, los lácteos, las verduras y las menestras. Todos estos tienen carbohidratos. ¿Y cuáles son los que no tienen carbohidratos? Pues todas las carnes, los huevos y los aceites. Ahora, este es un ejemplo de una lista de carbohidratos, ¿no?, que se utiliza para el conteo. En donde, miren aquí, aquí lo que estamos trabajando es una lista, es un ejemplo porque la lista obviamente es mucho más larga, donde incluye diferentes tipos de alimentos. Te va a dar el alimento, te va a dar la cantidad, ¿no?, en gramos, te va a dar la porción en medidas caseras y te va a dar también el gramaje en carbohidratos. Y miren aquí las características. La característica es que todo esto, todas estas porciones se basan o se han adecuado para que nos den el mismo gramaje de carbohidratos. Todos nos dan 15 gramos de carbohidratos. Una rebanada de pan integral me va a dar 15 gramos de carbohidratos, que va a ser igual a una taza en cubos de melón picado, que me va a dar 15 gramos de carbohidrato, que va a ser igual a media taza de lentejas, que me va a dar 15 gramos de carbohidrato. Entonces, en esta lista lo que se hace de alguna manera es adecuar, ¿no?, las medidas caseras en base a un gramaje de carbohidratos específico. Ahora, importante que si el paciente es insulinodependiente, tenemos que considerar los tipos de insulina para poder ver la distribución de los tipos de carbohidrato que vamos a consumir. Tenemos tipos de insulina desde ultra rápida hasta prolongada. ¿Y por qué es importante considerar y conocer eso en el paciente? Porque nos permite la distribución energética de sus alimentos. Entonces, en una insulina de acción rápida, por ejemplo, vamos a tener 5 comidas, ¿no? El desayuno, una colación de media mañana, el almuerzo, la cena y una colación nocturna. Si fuera una insulina de acción intermedia, la distribución sería desayuno, almuerzo, colación de media tarde, cena y colación nocturna. Si la insulina fuera de acción lenta, tendrían desayuno, almuerzo y cena y una colación nocturna. Si el paciente tuviera combinaciones de insulina rápida con lenta, tendríamos hasta 6 comidas. Desayuno, colación de media mañana, almuerzo, colación de media tarde, cena y colación nocturna. Entonces va a depender del tipo de insulina del paciente, la distribución porcentual de nuestros carbohidratos en el día y por lo tanto también de la parte energética.
Y vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un requerimiento energético. Vamos a poner pluma. Mi paciente tiene un requerimiento energético de 1500 kilocalorías. Yo le voy a dar, dentro de esas 1500 kilocalorías, le voy a decir que el 50% van a provenir de alimentos que sean carbohidratos. Este 50% representa 750 kilocalorías. Aquí hemos hecho la conversión, ¿verdad? Y si lo quiero convertir a gramos, lo tengo que dividir entre 4, por lo tanto representa 187.5 gramos de carbohidrato al día. Ahora, ¿cuántas porciones de carbohidratos representa estos 187.5 gramos? Representa 12.5 porciones. ¿Cómo he hecho esto? Lo que he hecho es dividir este valor entre 15. ¿Por qué entre 15? Porque una porción de carbohidrato va a ser igual a 15 gramos, si es que utilizamos la lista de carbohidratos. Entonces, este valor entre 15 me da que hasta máximo yo puedo que el paciente consuma 12.5 porciones de carbohidrato. Ahora, vamos a ver que el paciente sea insulina dependiente, imaginemos, ¿no? Y que utilice insulina de acción rápida. ¿Cómo distribuyo esto? Habíamos dicho que el 25% en el desayuno, el 10% en la colación, 30% en el almuerzo, 25% en la cena y 10% como colación nocturna. Este 25% representa 46.5 gramos de carbohidratos. ¿Cuántas porciones serían, chicos? ¿Qué tendría que hacer? Dividir este valor entre 3, ¿no? ¿Cuánto sale? 3.1, ¿no? 3 porciones de carbohidrato. Ok. Ahora tenemos aquí la colación. La colación me dice que va a representar el 10%, que si yo he hecho la conversión sale en 18 gramos. Perfecto. Entonces, ¿cuántas porciones serían? Una porción, ¿verdad? Porque una porción es 15 gramos. En el almuerzo son 30 gramos, 30%, 60 gramos serían 4 porciones. En la cena es 25%, 46 gramos, 3 porciones. Y en la colación nocturna, 10%, una porción. ¿Cuántas porciones he distribuido? 3 más 1 más 4 más 3 más 1. 12 porciones. Hay 12 porciones de carbohidratos distribuidas en todo el día. Entonces el paciente en el desayuno puede consumir hasta 3 porciones de carbohidratos de la lista que se le da, una porción de carbohidratos de la colación, y así vamos distribuyendo en todo el día. Entonces este es el nivel 1, ¿no? El nivel en donde el paciente se le da la lista y él puede saber cómo distribuir en cada tiempo de comida. Pero también tenemos, cuando hablamos de nivel avanzado, estamos hablando que en estos pacientes vamos a utilizar dos conceptos importantes: el factor de corrección y la relación insulina-carbohidratos. Cuando hablo de factor de corrección, estoy hablando que es la cantidad de insulina necesaria para bajar los niveles de glucosa en sangre. Y cuando hablo de relación de insulina en carbohidratos, estoy hablando de que es la cantidad de carbohidratos que cubre una unidad de insulina rápida. Como regla, estamos hablando que para análogos de insulina se utiliza el valor de 1800 y para insulina regular rápida se utiliza el valor de 1500. En el caso de relación insulina y carbohidrato también se utiliza un factor que es de 500 para análogos de insulina, y para insulina regular o rápida se utiliza el factor de 450. Ahora, ¿para qué se utilizan estos valores? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginamos que Juan Alberto es diabético tipo 1 y él se aplica 10 unidades de glargina al día y 5 unidades de glulicina antes de cada comida 3 veces al día. Si yo hago acá la conversión, será 25 unidades al día. Ok, vamos a trabajar el factor de conversión. ¿Qué dice? Que el factor de conversión, voy a poner el valor que es 1800, ¿se acuerdan aquí? 1800, entre la dosis total. 1800 entre 25 unidades me sale 72 miligramos por decilitro. ¿Qué me quiere decir este valor? Que una unidad de insulina rápida para Juan disminuye 72 miligramos por decilitro de sus glicemias. ¿Ok? ¿Y cómo es la relación insulina-carbohidrato? Aquí tenemos el valor de 500. Recuerden que aquí son las reglas, el valor fijo.
entre la dosis total. Por lo tanto, vamos a dividir 500 entre 25 y me sale 20 gramos de carbohidrato. ¿Qué quiere decir este valor? Que una unidad de insulina rápida para Juan metaboliza 20 gramos de carbohidrato. Entonces, de esta manera, sobre todo el paciente que es insulinodependiente, podemos medir en cuánto carbohidrato al final llega a metabolizar y podría hacer una distribución mucho más específica, ¿no? En cuanto hasta gramajes de carbohidratos específicos de acuerdo a insulina, ¿no? Ahora, otra opción también, ¿no? Otra opción también que se utiliza mucho es a través del intercambio de alimentos. Es otra opción. Tenemos la opción de conteo de carbohidratos. Nos basamos solo en carbohidratos, pero también en intercambio de alimentos, en donde nos basamos ya en los grupos de alimentos que el paciente puede comer. Y esta es la lista de alimentos, en donde va desde carbohidratos, frutas, leche, vegetales, dulces, proteínas, grasas, hasta alcohol. Entonces tenemos una lista de alimentos las cuales podemos empezar a conocer. Se adecúan estas listas también a cierta cantidad de carbohidratos de acuerdo a las porciones, ¿no? ¿Y qué nos dice esta lista? De que vamos a separar carbohidratos, por ejemplo, de vegetales. Aquí son diferentes, porque en los carbohidratos estamos considerando que tienen almidón, y en vegetales son los que no tengan almidón, ¿ok? Podemos hacer intercambio entre cada grupo, intercambio aquí, intercambio aquí, intercambio aquí, pero no podemos intercambiar grupos. Yo no puedo sustituir carbohidrato por fruta o fruta por proteína, ¿ok? Pero sí puedo sustituir o cambiar dentro del mismo grupo. Por ejemplo, en el caso de los almidones, las porciones normales son media taza de cereal, grano, menestras cocidas, un tercio de taza de arroz y fideos cocidos y una onza de algún producto de panadería, por ejemplo, una rebanada de pan. Entonces, estas son las porciones o las porciones que se utilizan normalmente. Y estas porciones nos van a dar un intercambio, ¿no? Que nos dan a 80 kilocalorías cualquiera de ellas, 15 gramos de carbohidrato, de 0,3 gramos de proteína y 1 gramo de grasa. Ahora es una lista recortada, claro que la lista es mucho más grande, pero aquí está un poquito el ejemplo. Ay, perdón, se pasó todo. Está el ejemplo de los alimentos y las medidas caseras, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Que una rebanada de pan de molde va a ser igual a un tercio de taza de arroz cocido, que va a ser igual a media taza de frijoles. Un poquito lo que vimos en conteo de carbohidratos, pero en este caso vamos a contar todos, no solo carbohidratos, sino todos los alimentos, ¿no? Entonces podríamos hacer el cruce, ¿no? Puedo intercambiar uno con otro dentro de su mismo grupo amarillo. Aquí, por ejemplo, podemos ver un poquito de manera visual los alimentos, ¿no? Este es medio plato de lentejas, medio plato de quinoa, que un poquito se asemeja al cuarto de plato de trigo o el cuarto de plato de arroz, ¿no? Y el medio plato de garbanzos. Obviamente en volúmenes pueden ser diferentes, pero a nivel de datos matemáticos, es decir, el porcentaje de carbohidrato que te ofrece va a ser el mismo. Igual acá, con el tema del intercambio de arroz o de fideos, ¿no? Cuando hablamos de arroz y fideos, el intercambio es un tercio. Aquí podemos observar cómo se ve, ¿no? Aquí hay media taza de choclo y en un plato se observa de esta manera. Acá hay un cuarto de taza de hojuelas de avena, que en este caso representa almidón también. Aquí las menestras, por ejemplo, esto es media taza de lentejas en la taza medidora y cómo se observa en el plato servido. Igual con la arveja, media taza de arveja partida y cómo se observa en el plato servido. Muy bien, aquí el carbohidrato lo divide, ¿no? Es carbohidrato almidón, que son cereales, harinas y menestras. Luego tenemos otra lista, que es la lista de las frutas, ¿no? En donde las porciones serán una unidad de fruta fresca, media taza de jugo sin fruta sin endulzar o 2 cucharadas de fruta seca. Estas son las medidas de intercambio, en donde cada fruta o cada intercambio me va a dar 60 kilocalorías y 15 gramos de carbohidratos. Aquí lo que hacemos es tener una lista, aquí también hay una lista recortada, ¿no? En donde podemos decir que 3 unidades de higo me va a ser igual a media taza de rebanadas de kiwi, o igual a media taza de mango, o igual a una unidad de naranja. O que la media toronja va a ser igual a una unidad pequeña de plátano, que va a ser igual a una taza y media de papaya. Entonces, son intercambios entre mismas frutas. Y aquí podemos verlo de manera visual, ¿no? Todas estas
van a representar lo mismo, pero vemos que en volumen son diferentes porque cada fruta tiene diferentes características. 2 tazas de melón es un intercambio de fruta, al igual que una taza de arándanos, al igual que una taza de guaymanto, al igual que una taza y media de fresas, al igual que una taza de piña. Aquí también podemos ver en el caso de las uvas, de la papaya. Aquí, por ejemplo, las 3 son lo mismo y en volúmenes diferentes, ¿no? Un intercambio de fruta es una unidad de manzana pequeña o mediana, es igual a media taza de kiwi, que es igual a 3 higos, ¿no? Los 3 me van lo mismo y yo me pregunto cuál me saciaría más. Obviamente este. Es por eso que también aconsejamos al paciente qué tipos de alimentos puede consumir. En el caso de las verduras, las porciones van divididas en media taza de vegetales cocidos o jugos, que va a ser igual a una taza de vegetales crudos, que en este caso, importante mencionar que las hojas verdes no se cuentan como intercambio, y que normalmente para que usted coma 3 tazas o más de vegetales crudos o una taza y media de vegetales cocidos sin almidón, ¿no? Podemos contarlo como un intercambio. ¿Por qué? Porque este intercambio o esta medida nos da 25 kilocalorías, nos da 5 gramos de carbohidratos, que es poquito. Entonces, para obtener un intercambio de carbohidrato, que debería ser llegar hasta 15, estas verduras tendremos que triplicarlas en el contenido de medidas caseras en un plato, ¿no? Y ahí está el gatito que se imaginan eso, porque estos vegetales son vegetales sin almidón y nos aportan solo 5 gramos de carbohidratos. Y si yo quisiera llegar al menos a 15 gramos de carbohidrato, a una porción, ¿se acuerdan que hemos dividido un poquito? Tendríamos que triplicar esta porción, ¿no? Hasta 3 tazas de vegetales, por ejemplo. Y es por eso que es uno de los alimentos en los cuales da saciedad y en los cuales se ve más abundante en un paciente diabético. Los lácteos también, normalmente la medida que se utiliza es una taza, que equivale a 8 onzas. Y aquí dividimos en 3 grupos, de acuerdo a su contenido de grasa. Hay lácteos descremados o bajos en grasa que nos aportan 90 kilocalorías y 12 gramos de carbohidrato. Lácteos reducidos en grasa que nos aportan 120 kilocalorías y 12 gramos de carbohidratos. Si ven, aquí el carbohidrato no cambia, lo que cambia es la grasa, ¿no? Aquí es 0 grasa, aquí son 5 gramos de grasa. Un intercambio de lácteos enteros que nos da 150 kilocalorías y en carbohidrato 12, en donde la grasa es 8. Ahora, aquí podemos observar las unidades, ¿no? Importante mencionar que cuando hablamos de lácteos, estamos hablando que este lácteo me aporta un intercambio de carbohidratos, pero también me aporta un intercambio de proteínas y un intercambio de grasa, ¿no? Porque el lácteo es un alimento completo. Ahora, un intercambio de carbohidratos, por ejemplo, en leche evaporada va a ser media taza y de leche fresca una taza entera. Un poquito esa es la relación. Entonces, en base a la lista de intercambios, ustedes han visto los carbohidratos de la lista de intercambios, pero en realidad hay lista de intercambios para proteína, para grasa también, y estos también se dan para poder de una manera balancear el plato de comida. Y para eso es importante familiarizarse con qué, con las medidas caseras, con las unidades de consumo, con el etiquetado nutricional. El paciente va a tener que diferenciar cuando dice azúcar añadido, cuando dice carbohidratos, cuando dice de repente maltodextrina y no dice azúcar, o qué cosa es light, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado ver que hay alimentos que dicen light, pero es light porque es bajo en grasa, no necesariamente porque sea bajo en carbohidrato, entonces es un signo de alerta. Hay que saber leer el etiquetado nutricional. Ahora, en el caso del alcohol, ¿no? A un paciente diabético no se le recomienda el consumo de alcohol, no está dentro de lo que recomendamos. Sin embargo, el paciente, si decide beber, hay que tener consideraciones. Primero, que el alcohol puede poner en riesgo de hipoglucemia tardía en personas diabéticas que sean insulina dependientes. Y es por eso que cuando hablamos de alcohol, normalmente se dice que consumir alimentos con alcohol puede minimizar el riesgo de hipoglucemia nocturna. Pero ojo, estamos hablando que un gramo de alcohol nos aporta 7 kilocalorías y si para eso le añadimos alimentos, estamos hablando de una bomba calórica que también el paciente va a tener. Ahora, si aún así el paciente decide beber alcohol, la ingesta debe limitarse a una bebida en mujeres adultas y a 2 en hombres adultos como máximo, en donde una bebida significa 350 mililitros de cerveza o 150 mililitros de vino o 45 mililitros de licores destilados, vodka, pisco, ¿no? Entonces, esta sería de alguna manera la ingesta límite, por así decirlo, para un paciente diabético, pero la recomendación es que no consuma alcohol.
Otro factor que también tenemos en cuenta mucho en el paciente es el índice glicémico. O sea, ya sabemos que podemos usar intercambio de carbohidratos, podemos hacer lista de intercambios también, pero hay que tomar en cuenta qué tipos de carbohidratos yo puedo incluir en esa lista o son de libre demanda, ¿no? Y es que el índice glicémico lo que hace es medir la velocidad con la cual el carbohidrato, en sí el azúcar del carbohidrato, puede elevar la glucosa en sangre, ¿no? En este caso, dentro de la planificación de comidas con índice glicémico, lo que queremos es elegir, ¿no? Los que tengan menor o moderado índice glicémico, y si se comieran alimentos con alto índice glicémico, pues combinarlos con alimentos bajos y así un poquito balancear la comida. Dentro de los alimentos que son de bajo índice glicémico tenemos las menestras, las legumbres, todos los vegetales sin almidón, la mayoría de las frutas, muchos panes y cereales también de grano integral, ¿no? Alimentos integrales. Esta es una lista, por ejemplo, de alimentos clasificados según su índice glicémico. Tenemos bastantes alimentos con bajo y medio índice glicémico y también de alto, que de alguna manera, si se dan cuenta, por ahí van midiendo un poco las harinas, ¿no? Las harinas procesadas. Ahora, es importante que acompañar nuestros carbohidratos con fuentes de grasa, proteína y fibra que no tienen índice glicémico o es muy bajito, ¿no? Y de esa manera balancear bien los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos que convierten a glucosa entre un 90 al 100% y el tiempo de conversión va entre 15 a 90 minutos, dependiendo si te comes una lechuga o si te estás comiendo azúcar, ¿no? Las proteínas también tienen un porcentaje de conversión a glucosa entre el 58% y el tiempo de conversión pasa entre 3 a 4 horas. Y en el caso de las grasas, tienen un porcentaje de conversión a glucosa entre el 10 y el 30%, y el tiempo de conversión va a ser de muchas horas en el día, ¿no? Van a pasar varias horas para que se convierta a glucosa. Otro aspecto importante a considerar es la carga glicémica. Y la carga glicémica, en realidad, lo que se basa es de poder relacionar la calidad y la cantidad de carbohidratos por gramos de porción habitual de consumo, en donde vamos a tomar en cuenta el índice glicémico también y la cantidad de carbohidratos que tiene esa ración que estás comiendo. Se dice que tiene una carga glucémica alta cuando sea más de 20, carga glucémica media de 11 a 19 y carga glucémica baja de menor a 10. Deberíamos apuntar de la media para abajo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular, acá no es el índice, es la carga. La carga glicémica de los carbohidratos consumidos en este desayuno. Imaginemos que el paciente consume una taza de leche más un pan francés con una manzana. Entonces, vamos a hacer la carga glicémica de la leche. El índice glicémico de la leche es 27. ¿Cuántos carbohidratos me da esta leche? Me da 12 gramos de carbohidrato, esta taza, porque es una taza. Lo divido entre 100 y me sale que la carga glicémica de esta leche es de 3.24. Ahora vamos con el pan. Tiene un índice glicémico alto, miren, 70, pero tiene 15 gramos de carbohidrato este pan. Lo divido entre 100 y me da una carga glicémica de 10.5, que es media. La manzana tiene una carga glicémica también media, que es de 36 por 15, que es gramaje de carbohidratos entre 100. Y la carga glicémica va a ser 5.4. Si yo sumo todos, ¿cuánto sale? 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Casi 19 de carga glicémica, que estaríamos hablando de una carga glicémica media en el desayuno, ¿no? Ahora imaginemos que el paciente comiera otro pan. Tendríamos aquí 20.5. Ya de por sí el pan tendría una carga glicémica alta y por lo tanto sumaría todo. Entonces por ahí un poquito vemos la carga glicémica según el tipo de carbohidrato. Ahora si en vez de pan hubiera sido avena, quizá la carga glicémica hubiera sido menor y de esta manera poder opción a consumir otro alimento. Entonces, de esta manera también podemos medir un poquito qué tipos de alimentos se aconseja al paciente y el por qué el profesional de salud aconseja, consume este sí, este no, ¿no? Y un poquito para poder ver la carga glicémica, el índice glicémico, el tipo de carbohidrato y esta respuesta del azúcar en sangre del paciente. Ahora, otras recomendaciones que se dan al paciente diabético es también la forma de consumir los alimentos. Dentro de las características que siempre se dice o se aconseja es que consuma las frutas frescas y con cáscara, las verduras frescas, en preferencia las cocidas, los granos enteros o integrales y las legumbres con cáscara, ¿no? Estas son las recomendaciones que siempre se dan. Ahora,
Las preparaciones o las presentaciones también son relevantes o importantes en estos pacientes, ¿no? El método de preparación puede determinar que aumente o no su índice glicémico. Por ejemplo, las pastas bien cocidas tienen un índice glicémico mayor a las pastas que están al dente. Y es que el tiempo de cocción puede llegar a aumentar esta carga glicémica o este índice glicémico, ¿no? Los purés, por ejemplo, en el caso de la papa, una papa en puré tiene un índice glicémico más elevado que una papa al horno o sancochada, por el tiempo en el que la papa va a estar hirviendo. También la madurez o el tiempo de almacenado del alimento, por ejemplo, mientras más maduro sea la fruta o la verdura, más alto también su índice glicémico. Y en el caso de las verduras, siempre se va a preferir las frescas a las cocidas, porque las verduras cocidas presentan mayor índice glicémico que las frescas. Y el ejemplo más clarísimo es la zanahoria en un paciente diabético, porque la zanahoria fresca o cruda tiene un índice glicémico de 30, que es bajo, es decir, aconsejable 100%. Pero la zanahoria cocida tiene un índice glicémico de 85, que ya es alto y que de alguna manera va a la lista negra. Entonces, el alimento en sí puede ser muy bueno en presentaciones crudas y cocidas pueden de alguna manera tener que reducir porciones o considerarlas de acuerdo al paciente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de índice glicémico, estamos hablando que esto determina el tipo de carbohidrato, el consejo de tipo de carbohidrato que tú deberías consumir, más no te dice la porción. O sea, la porción lo vamos a determinar de acuerdo a la distribución también y al requerimiento que el paciente tenga. ¿Y qué pasa con las hipoglicemias? Porque pasa muchas veces que un paciente diabético puede llegar a sufrir hipoglicemia, ya sea porque se colocó la dosis inadecuada o porque se la colocó doble, a veces se olvidan que se colocaron y no esperaron el tiempo adecuado. Y dentro de las características de esta hipoglucemia, también llamada bajada de azúcar, es el hambre excesiva, la visión doble, los mareos, el sudor frío, la agresividad, el dolor de cabeza, la confusión, la sensibilidad a debilidad general, temblores, más ahí desmayos también. Y lo que se hace de manera inmediata o como reacción inmediata para un paciente con hipoglucemia es consumir al menos 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida. Y dentro de lo recomendado está una cucharada de azúcar o 2 cucharadas de pasas o un vaso de jugo de naranja o 3 unidades de caramelo. Ahora, pasados los 15 minutos de haber ingerido esos alimentos, se tiene que volver a medir los niveles de glucosa y si los valores siguieran debajo de lo normal, lo que tendríamos que hacer es volver a dar al paciente otra porción adicional hasta que este paciente vuelva a tener los valores normales, ¿no? Sin embargo, lo que se busca en el paciente realmente es poder tener una buena distribución de alimentos. Entonces hemos dicho que utilizando lista de carbohidratos o intercambio de alimentos o tomando en cuenta el índice glicémico, la carga glicémica, lo que buscamos es una buena distribución y hay muchas estrategias a nivel nacional que se utilizan. Uno de esos es el plato saludable, o el plato de buen comer, o el Choose My Plate, que es lo mismo, ¿no? Que son de alguna manera estrategias que se utilizan actualmente. Antes se utilizaba la pirámide nutricional, ahora se utiliza el plato saludable, que son estrategias a las finales de salud comunitaria o de salud pública que permiten al paciente ver visualmente cómo podría distribuir bien sus alimentos, en donde buscamos que siempre los vegetales llenen medio plato, las carnes llenen un cuarto y los cereales o el almidón llenen otro cuarto más, ¿no? Y termino con esto, chicos, con las recomendaciones para ejercicios, porque decíamos que un factor de riesgo para pacientes con diabetes es la inactividad física. Y es que para un paciente diabético, la recomendación es que realice al menos 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o al menos 90 minutos a la semana de ejercicio aeróbico energético. Ahora, estos tienen que estar repartidos como mínimo 3 veces a la semana. Es decir, si lo hace diario, sería lo ideal, pero mínimo serían 3 veces a la semana, sin más que 2 días consecutivos de actividad física, ¿no? Ahora, en adultos con diabetes mellitus tipo 2 específica, si hay un beneficio añadido al combinar los alimentos, perdón, los ejercicios de entrenamiento aeróbico y los ejercicios de entrenamiento de resistencia, ¿no? No solamente para ver el tema de bajar de peso, sino también el tema de fuerza, de vigor, y sobre todo de musculación, ¿no? Hacer este cambio de grasa por músculo. Y en el caso de los niños, lo que se busca es que al menos hagan actividades 60 minutos al día. Que el niño vaya a jugar, que salte, ¿no? Que haga algún tipo de deporte, pero que involucre 60 minutos al día de esta actividad o este derroche de energía. Muy bien, chicos. Hemos acabado. Sé que nos hemos pasado un poquito de la hora. Mil disculpas, por favor. Voy a descartar aquí. Listo, dejar de compartir. Ok, por ahí me han escrito que tienen que retirarse. No pasa nada.
Muy bien, chicos. No sé si por ahí quedará alguna duda al aire para resolverla. Si no, nos vamos con todos a práctica, que sé que les estoy comiendo algunos minutitos a la práctica que viene. Doctora, una Dime yo. pregunta. ¿Y usted por qué considera el alcohol y que se debe de evitar, ¿no? Pero no considera algún postre dentro del día, ya que no se le puede restringir también totalmente, no sé, pues una tajada de pastel o mazamorra o algo. Lo que pasa es que va a depender del estado del paciente. O sea, si tu paciente está con cuadro de hiperglicemia, pues ha estado internado porque estuvo hasta 400, 500 de glicemia que hay. O sea, el paciente llega a emergencias y no sé cómo está caminando, pero tiene valores súper elevados. Estamos hablando que este paciente tenemos que regularlo. Es un paciente que no llega a controlar su alimentación. Entonces, probablemente al inicio va a ser un alimento prohibido, definitivamente, tenemos que calcular hábitos. Pero conforme va avanzando el paciente y es consciente de su enfermedad, es consciente también de cómo regular sus niveles de glucosa, sí se ha llegado a permitir ciertas preparaciones, porque recordemos que los postres no son alimentos, son preparaciones. Una persona no necesita el azúcar para vivir, el azúcar es un añadido, ¿no? Porque podemos encontrar dulzor de manera natural a través de las frutas, de manera natural a través de otros alimentos. O sea, el azúcar no es indispensable en nuestra vida, ojo, es un añadido nada más. Entonces, el paciente tiene que aprender a identificar esto. O sea, que me digas que te recomiendo consumir azúcar, pues nunca va a ser una recomendación, porque no es un nutriente, no es un nutriente. Ahora, que se puede permitir en el paciente, pues va a depender mucho, como te dije, va a depender mucho si el paciente es regular, si es que por ahí podría consumir algún tipo de carbohidrato simple, y es por eso que hay muchos pacientes diabéticos que pueden consumir mango o sandía, pero son pacientes ya conscientes que regulan y sobre todo que controlan sus porciones, porque si va a consumir una tajada de pastel probablemente sea una porción muy elevada para un paciente diabético, probablemente sea 2 cucharadas, ¿no? Entonces por ahí va la recomendación, la porción, ¿no? La porción es importante. Muy bien, chicos, más Doctora, preguntitas. disculpe. Dime, Cristina. ¿La taza de café es un carbohidrato? La taza de café, en realidad no, el azúcar probablemente, ¿no? Sí contiene, pero es muy mínimo, ¿no? Porque no utilizas mucho café al momento de hacer la taza, ¿no? Ay, ya, entonces, bueno, ya. Sí Gracias, podría doctora. consumir, si puede consumir, sí puede consumir café. Lo que Ah, no ya. podría consumir es el azúcar. Ah, ya, doctora, gracias. Muy bien. Listo, chicos. Más preguntitas, si no pasamos juntos a práctica 9. Ok, listo. Voy a revisar la asistencia antes de irnos, porque sé que ahí veo varios mensajes en el chat. A ver, ratito, por favor. Uy, se cerró Internet. Ya, ahora sí. N1, teoría. A ver, veo en el chat. No. Uy, veo varios. A ver, voy a dictar. Aguilar, Barrientos, Cayo, Curo, Dávila, Flores. Puro presente, doctora. Curo presente, ok. Flores presente, doctora. Buenas tardes. Flores Cayo presente. presente también, doctora. Buenas tardes. Cayo presente, ok, muy bien. A ver, Dávila, Yactas, Ramírez, Ramos, Rosales. Presente, doctora. Yactas presente, listo. Ramírez, Ramos, Rosales, Vivar. Ok, listo. Entonces, ya volví a tomar lista con los que estén presentes. Muy bien, chicos, nos vemos con todos en prácticas. Gracias, doctora. Mm.